Estatuas de vírgenes o cristos de los cuales emana sangre, lágrimas, sudor. ¿Es esto posible? Un fenómeno muy interesante que prácticamente en su gran porcentaje es un fraude, pero hay un porcentaje que sí es muy interesante por investigar. La causa de este fenómeno podría estar bajo una explicación de la parapsicología. La causa de este fenómeno podría tener una explicación teológica o psicológica. Vamos a ver. Desde la parapsicología, pero no de esta parapsicología actual mezclada con esoterismo, con cartomancia, sino de la parapsicología de hace muchos años, que actualmente todavía se sigue llevando a cabo en investigaciones, profundidad. Una parapsicología que tiene que ver con el hecho de investigar los fenómenos extraordinarios, comprobar su existencia y analizarlos como posibles efectos de las facultades humanas. Aborda diferentes fenómenos como la telequinesis, la telepatía, la precognición, la retrocognición y entre otros más. Que en 1953, cuando se dio el primer Congreso Internacional de Parapsicología, se dio de forma oficial la definición como una ciencia. Y tiene sus antecedentes, por ejemplo, en 1919 con el Instituto Metapsíquico Internacional de París, y más antes, incluso en 1882, con diferentes investigaciones con aportes de la Universidad de Cambridge, ¿sí? O por ejemplo también el laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duque en Baja California del Norte. Podemos encontrar las facultades parapsicológicas que se dan de forma inconsciente. Los fenómenos parapsicológicos se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo tiene que ver con los fenómenos de conocimiento, el segundo con los fenómenos de efectos físicos y el tercero con fenómenos de efectos psicofísicos o mixtos. Nos vamos a enfocar en este caso en el segundo. En el grupo de los fenómenos de efectos físicos, son fenómenos que no son causados por espíritus, sino que son una exteriorización de la energía de la persona, ¿sí? Se exterioriza esa energía, es dirigida por el inconsciente y se producen fenómenos a no más de 50 metros. Entonces es una energía que sale del organismo de la persona bajo una tensión nerviosa, se transforma y es dirigida por el inconsciente, a la cual también se le conoce como telergia, que muchas veces es invisible, pero en algunos casos es visible, cuando la energía se condensa y toma una forma, como en el caso, por ejemplo, del ectoplasma, ¿no? En los famosos mediums. Bueno, aquí vamos a encontrar lo que es un fenómeno muy interesante, que es el aporte. Es cuando el inconsciente, por medio de la telergia, desmaterializa objetos sólidos o líquidos y hace que atraviese obstáculos, o como en el caso de las imágenes, las estatuas de vírgenes que lloran sangre, hace que esta sangre de la persona que está a menos de 50 metros del objeto se desmaterialice, se vuelva de forma invisible y se deposite en el objeto, en este caso en la estatua de la Virgen, y la Virgen comienza a llorar sangre. Si tú alejas a esta persona a más de 50 metros, pues el fenómeno no se da. Muy interesante. Pero ¿qué pasa si hay una finalidad espiritual? Si ocurren otros sucesos alrededor del fenómeno. Y si se comprueba incluso de que la sangre que está saliendo de esta imagen no corresponde a ninguna persona que está cerca a ella. Entonces podríamos estar entrando al campo de la mística. Vamos buscando aquí una explicación teológica. ¿Cómo? Voy a comentar un caso muy interesante que ocurrió entre los años de 1973 y 1975, que viene a ser el milagro de las lacrimaciones de Nuestra Señora de Akita, en Japón. Todo comenzó en 1969, cuando las hermanas del convento de Akita estaban orando, estaban rezando el rosario,
se apareció un ángel a Agne Sisagawa, la cual le dijo que al final de cada misterio debe de decir lo siguiente: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, sobre todo a las más necesitadas de tu misericordia. Lo interesante es que Agnes Sisagawa no conocía esta oración. Es una oración que Nuestra Señora de Fátima le enseñó a los pastorcitos en 1917, pero ella, Agnes, no lo conocía. Y en 1973, ella comenzó a ver cómo unos rayos de luz emanaban del sagrario de la capilla del convento de Akita. Cuando se acercó, se dio cuenta que en su mano izquierda se había formado una herida en forma de cruz que le causaba mucho dolor, que con los días fue bajando el dolor. Y un ángel se le apareció y le dijo que no debe orar solo por sus pecados, sino por los pecados de la humanidad. Que Nuestra Señora quería que orase por los pecados de la humanidad, por el Papa, por los obispos y los presbíteros. He ahí el primer mensaje. Luego fue que las otras hermanas se habían acercado a ver a la imagen de la Virgen, porque el ángel le había dicho a Agnes Sisagawa que la Virgen tenía una herida muy profunda. Cuando ella se acercó, miró que la Virgen tenía en la mano derecha una herida, de la cual comenzó a sangrar. Fue el 25 de julio que Monseñor Ito fue a comprobar este suceso, que al día siguiente comenzó a sangrar más la imagen, y de una forma oscura. La sangre era más oscura. Sucede que el 3 de agosto se da el segundo mensaje, donde Nuestra Señora pide que se haga penitencia, oración, que haya conversión. Y el 13 de octubre también se da un tercer mensaje, en cuanto que el diablo se infiltrará en la iglesia. De la imagen no solo salía sangre, sino que también comenzaba a sudar de la frente y del cuello. Y los rayos de luz cada vez eran más fuertes. Es muy interesante cómo estos sucesos van ocurriendo. He ahí donde nos dice justamente el padre José Antonio Fortea de que en el caso de las lacrimaciones, de la exudación, pues lo que busca la Virgen, justamente la penitencia, la conversión. No podría darse por obra del demonio, porque si no podría causar confusión. Ahora, vamos a indagar un poco en qué es un milagro. Un milagro, pues, es un hecho que se da bajo la acción directa de Dios, que no tiene una causa natural, y que tiene una dirección bajo una finalidad espiritual. Un milagro es un hecho sensible, que es observado, verificado, que está bajo los dominios de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que nace ciega, pero que hizo penitencia, oración, y ocurrió un milagro, y la persona un día comenzó a ver. Entonces, ese es un hecho sobrenatural. Pero no solo tiene que ser un hecho sensible, sino que debe ser verificado, que no sea por fuerza de un agente creado, el hombre, el demonio. Por lo tanto, si es producto del hombre o de un demonio, por ejemplo, no es un milagro. No tiene que tener una acción por parte de las leyes de la física. Entonces es un hecho sensible y opuesto a las leyes de la naturaleza. Si es así, es una acción directa de Dios, que se diferencia de un prodigio, que es por intervención de los ángeles o de los demonios, pero que se puede identificar fácilmente en cuanto a la finalidad que tiene y en cuanto al efecto que produce, ¿sí?
Muy bien, entonces como hemos visto en el caso de Nuestra Señora de Akita, evidentemente hay mensajes, se pide conversión, penitencia, oración, hay otros sucesos que ocurren alrededor del fenómeno. Entonces, aquí podríamos estar hablando ya de algo que es místico, ¿no? Y que la causa no tiene una explicación o se agota la explicación bajo el ámbito de la parapsicología. Pero que también podría no ser místico, otro fenómeno que pueda ocurrir y que podría tener su explicación desde el campo de la parapsicología. El mariólogo Stefano de Fiores nos dice que este fenómeno puede tener 3 aspectos a considerar. El primero, en cuanto que es un significado de índole mariológico, el segundo un significado de índole cristológico y el tercero un significado de índole trinitario. El primero, de índole mariológico, nuestra madre llora por los pecados que hay en el mundo, por el mal que hay en el mundo y pide la conversión. Bajo el significado de índole cristológico, en este caso nuestra madre, lo que hace es llora bajo el mismo motivo por el cual nuestro Señor lloró y sudó sangre. Y el tercero bajo un misterio de sufrimiento, ¿no? Bajo el significado de índole trinitario. Entonces, amigos, el fenómeno puede ser bajo la explicación de una causa parapsicológica o puede que la causa no sea bajo la explicación parapsicológica, sino bajo la explicación teológica, ¿sí? Muy bien, no se olviden de suscribirse al canal para más información de este tipo. Nos vemos, chao.